La manera en la que todos los principiantes entienden la apertura es que es aquella característica o función de la cámara que hace que el fondo de los vídeos o fotos se vea desenfocado, el también llamado efecto bokeh. Y bien se entiende que cuanto más bajo sea el número de apertura, más desenfocado estará el fondo, hasta el punto que se vea totalmente borroso. Y sí, aunque esto se vea guay, puede crear bastantes problemas si no se entiende muy bien todo lo que implica. Existen unas falsas creencias o unos malos hábitos sobre el uso de la apertura. El primero es que la gente que está empezando piensa que teniendo el F al mínimo es la única manera de tener fondos desenfocados, cuando realmente existen otras formas de lograrlo. 2. Cuando empiezas a grabar o a fotografiar todo con esas aperturas tan bajas, es común desenfocar a nuestro sujeto y es difícil tener resultados nítidos. Y 3. Solemos pensar que las lentes fijas que no tengan un mínimo de 1.8 de apertura o zooms que no tengan un 2.8 son horribles y no queremos saber nada de ellas. Básicamente nos olvidamos que existen otros objetivos y por supuesto ni nos lo planteamos comprarlo. Y todo eso pasa porque cuando estamos empezando solo conocemos un par de cosas sobre la apertura. Pero en el vídeo de hoy vamos a ver 6 conceptos que te van a convertir en un pro. Número 1. Agujero grande versus agujero pequeño. La apertura es el agujero del objetivo que controla la entrada de luz al sensor. Cuanto más grande sea el agujero, más luz entrará. Cuanto más pequeño sea el agujero, menos luz entra. Tiene sentido, ¿no? Pero es cierto que con respecto a los números es algo que puede ser confuso. Tengo aquí un 35 mm 1.4. Cuando estoy en la posición de 1.4, el agujero será lo más grande posible. Y cuando estamos en f16, será el punto en el que más cerrado esté el agujero y menos luz entre. Así que básicamente es una regla inversa. Cuanto más pequeño sea el número, más grande es el agujero y más luz entra. Cuanto más grande el número, más pequeño el agujero. Además de la luz, la apertura nos ayuda a controlar la profundidad. Vamos a verlo de una manera muy sencilla en el iPhone, con el modo retrato o de cine. Aunque utiliza inteligencia artificial y no es una apertura real, ilustra muy bien cómo funciona la apertura. Es decir, nos enseña cómo cambia el desenfoque en función del número. Si nos ponemos a editar un vídeo o una foto, podemos ir cambiando de f4 a f1.4. Y podemos ir viendo cómo el fondo se va desenfocando cada vez más. Si nos vamos a f16, pues se verá todo el fondo. Por lo tanto, cuando pasamos de f16 a 1.4 podemos decir que estamos abriendo la apertura o que estamos en una apertura más rápida. Y a la inversa, más cerrada y más lenta. Segundo concepto. ¿Cómo hacer para no perder el foco? Entendiendo la profundidad de campo. En este punto es donde la mayoría de la gente se hace un lío con la apertura y le cuesta mucho conseguir imágenes nítidas. Así que aquí introducimos dos conceptos nuevos: poca profundidad de campo y mucha profundidad de campo. Tenemos poca cuando el agujero es grande y mucha con el agujero pequeño. Cuando tenemos poca, quiero decir que existe una línea súper fina donde tu sujeto estará en foco. Si se mueve de ahí, perderás el foco. Eso es algo que al principio cuesta entender, porque casi siempre nos imaginamos esta línea de foco con el sujeto enfrente nuestra. Pero todo esto cobra sentido cuando vemos a ese sujeto desde arriba, como si tuviéramos un dron. Esa línea fina representa una apertura 1.8 donde tenemos muy poca profundidad de campo. Por lo tanto, si estamos grabando un vídeo, es importante que estemos lo más quietos posible para no perder el foco. Y lo mismo pasa con la persona que estamos grabando. Si cualquiera de los dos nos movemos para adelante o para atrás, perderemos el foco. Esto es especialmente complicado en vídeo cuando queremos grabar a una persona andando, por eso es importante que lo grabemos con aperturas más cerradas. En cambio en f8, si nos fijamos en esta línea, es mucho más gruesa. Tenemos mayor profundidad de campo. Si nos movemos hacia adelante o hacia atrás en un margen, seguiremos estando en foco. Concepto 3. ¿Cómo tener más desenfoque con cualquier objetivo? Todos cuando empezamos tenemos el típico objetivo kit y siempre decimos: es imposible tener un fondo desenfocado en este objetivo, y eso es totalmente falso. Esto es así porque en el desenfoque no solo tiene que ver la apertura, sino también la distancia focal. Por ejemplo, 18 mm 3.5 versus 50 mm 5.6. Aunque 18 mm tiene una apertura más abierta, apenas tiene desenfoque. Pero cuando nos ponemos en 50 mm y pese a tener 5.6 de apertura, habrá mucha más desenfoque. Así que por lo tanto, si te compras un teleobjetivo con apertura variable o f4, vas a poder tener fondos súper desenfocados debido a la distancia focal. No necesitas un tele 2.8. Por ejemplo, yo uso el 70-200 f4 y pese a grabar con aperturas f4 o 5.6, los desenfoques a 200 mm son súper notables. Eso sí, para hacer estos vídeos o fotos vas a necesitar mucha distancia y alejarte del sujeto. Lo que me lleva al siguiente punto.
Cómo la distancia al sujeto afecta al desenfoque. Esto quiere decir que incluso con un 18 mm 3.5 vas a poder tener desenfoques grandes si te acercas lo suficiente al sujeto. Con un objetivo que te deje acercarte lo suficiente vas a poder obtener siempre fondos desenfocados sin necesidad de objetivos más abiertos o aperturas más bajas. Está claro que acercarse no siempre va a ser lo más conveniente para cada momento, pero es una buena información para tenerla en cuenta y sacarle ventaja siempre que lo necesites. Y finalmente el concepto número 5. No grabar o fotografiar siempre con aperturas muy abiertas. Aunque te hayas comprado una buena lente 1.8 no quiere decir que siempre vayas a tener que grabar a 1.8 con ese objetivo. La razón es porque puedes estar grabando un plano en el que el sujeto sea importante, pero que también sea lo que tienes detrás para darle contexto. Si estás grabando un negocio que está en un paisaje impresionante, no es recomendable que todos los planos del vídeo sean con fondos súper desenfocados. O por ejemplo, si estás en una boda en la que estás grabando a los novios, seguramente también les guste ver las reacciones de sus familiares que estén detrás. Nos estaremos perdiendo todo lo que hay en el fondo. Y lo mismo pasa con las fotos. Aperturas muy abiertas que pueden estar bien para retratos, pero no para todas las fotos, especialmente en paisajes. Así que, ¿cuál es la mejor apertura? La respuesta es que no hay una mejor apertura. Todo depende del tipo de vídeo y en las condiciones en las que te encuentres. Si quieres un fondo muy desenfocado, usa la apertura más abierta, pero si vas a sacar un paisaje, seguramente f8 sea la apertura más adecuada. O si por ejemplo tienes que sacar a un grupo de gente, lo más importante es que te alejes para que aparezcan todos enfocados. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y si es así os agradecería si me dejáis un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.